Bienvenidos al canal de la Iglesia de Villa Martelli. Estamos contentos de que estés con nosotros. Queremos invitarte a un programa especial donde vamos a tener en primer lugar alabanzas, cantos, donde vamos a expresar lo que sentimos en adoración hacia Dios. Después el tema de hoy. No te lo pierdas, es un tema interesante, actual y que tiene mucha trascendencia en tu vida espiritual. Bajo sus alas eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. Bajo sus alas nace el invencible, me escondo aquí mientras hace mi afán, fiel protección de mi fiel enemigo, paz y salud me proporcionará. ¿Quién me podrá apartar?
Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si el cuidado de las aves cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si el cuidado de las aves cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo me levanta, me da seguridad, tan solo me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si el cuidado de las aves cuidará también de mí. Flores en el jardín del alma, de C. Araujo. Un aroma suave se desprende de flores que la vista no percibe, el cual al trono del Señor asciende y el Señor con agrado recibe. Fe, gratitud, fervor, piadoso anhelo, esperanza y amor son estas flores que envían sus perfumes hasta el cielo, alegrando a sus puros moradores. La fe fundada en la palabra santa, la esperanza se apropia de las promesas, el fervor a lo eterno se levanta y el amor por lo noble se interesa. Cuida, cristiano, que de tales flores jamás en tu jardín estén marchitas. Al verlas, Dios escucha tus clamores y te concede todas dádivas benditas.
Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Feliz sábado. Estamos contentos de estar juntos en la casa de Dios. Hoy es un día especial porque es el día en que nos encontramos todos juntos después de una semana de trabajo, y también algunos de nuestros hermanos están enfermos, así que tenemos que orar por ellos. Así que en sus casas recuerden a alguno de ellos. Tenemos a Vivi, tenemos a el esposo de Vivi, Samuel, ¿no? Y algunas otras personas que están con COVID en este mundo. ¿Quién? Micaela. Vicky acaba de mencionar que está muy mal a nivel corazón, presión. Bueno, también por Vicky. Y tengo una tía mía que también está saliendo del COVID. Ella se llama Lorenza. Queremos mandarle nuestros saludos acá desde Buenos Aires. Ella está de Formosa y también es como miembro virtual de Martelli. Estamos también con Pedro, que cada vez está mejor. Ya lo escuchamos hablar los lunes y los miércoles en el Zoom. Y por supuesto lo venimos siguiendo, ¿sí? Quiero dar gracias porque hoy está cumpliendo años, mi mamá. Ah, muy bien, Florcita. Feliz cumpleaños, ¿eh? Y ella nos está viendo desde el Zoom. Estaba conectada desde temprano. Así que podemos llegar a ella a través de toda la tecnología. Y hay muchas personas que también están en el Zoom y le damos la bienvenida. Y todos los que nos van a ver por YouTube, también queremos desearles que sean parte de, como decimos nosotros, nuestro eslogan, Martelli, somos familia, y que sean bienvenidos y podamos estudiar la palabra de Dios. Hoy yo les quiero contar una cosa. El que tenía que predicar no pudo predicar, tuvo un inconveniente familiar y entonces me tocó predicar a mí. Todas las semanas nosotros hacemos una especie de producción con el tema de los himnos. Y anoche yo les dije a Sandra y a Javier, elijan el himno que quieran, porque todavía no estaba listo el tema. Pero saben ustedes que en mi cabeza no estaba listo el tema, pero justamente Dios ya lo tenía preparado. Hace 2 años atrás a mí me tocó predicar un 29 de febrero. Cuando yo prediqué ese sermón se generó un poco de revuelo dentro de los que escucharon ese sermón. Bueno, a mí me encanta generar revuelo, o sea, así que me gusta que la gente piense, que la gente se ponga a pensar, que podamos armar un poco de debate. Así que el sermón de hoy es parecido, pero Dios, la semana pasada, nosotros hemos sido sorprendidos a nivel mundial por una tapa, y que ustedes la están viendo ahí, y una tapa que salió en una revista que tiene un alcance mundial y que también lo leen la gente de todas las áreas. Ustedes ven allí 3 espigas de trigo con una característica muy especial. En lugar de ser granitos de trigo, son calaveras. Y entonces el título de esa publicación decía, ahora viene el hambre. Y cada vez que esa tapa sale los sábados, justamente los sábados sale, está hecha por un grupo de personas que son conocidas a nivel mundial porque se ocupan del área de los bancos, son los Rothschild. Son gente que trabaja en esa área y ellos siempre que sacan año a año una tapa van contando la agenda de cómo va a desarrollarse el año en las distintas áreas. Y ahora esto llamó la atención tanto que justamente queremos nosotros reflexionar en esto. La siguiente, Robert. Nosotros estamos, como hijos de Dios, sabemos, en una guerra que nos lleva ya 6.000 años. Nosotros no elegimos nacer en este mundo, pero estamos formando parte de este conflicto. ¿Por qué?
Porque una vez que nacemos acá, nosotros tenemos que tomar la decisión de qué lado vamos a ponernos. Y esa es la razón por la que nosotros vivimos. Muchas veces nosotros pensamos que vivimos en este mundo para estudiar, y es cierto, que vivimos en este mundo para trabajar, y es cierto, pero también pensamos que tenemos que casarnos, y es cierto, podemos casarnos, y podemos tener una familia, formar hijos y envejecer, pero la razón por la que nosotros nacemos y vivimos en esta tierra es para ver de qué lado del conflicto vamos a ponernos. ¿A quién vamos a creerle? ¿A Dios o a Lucifer? Para esto, nosotros tenemos que recordar un principio. Este conflicto tiene reglas como todas las guerras. Y Amós 3:7 dice, Dios no hará nada, Jehová nuestro Dios, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Este es el principio básico de esta guerra. Dios nos va a contar todo antes. Por eso tenemos las profecías dentro de la Biblia. Por eso nosotros tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis las profecías. Porque a veces pensamos que Daniel o Apocalipsis solamente son profecías o los profetas mayores. No, toda la Biblia es profecía. Lo estamos viendo en las lecciones de escuela sabática. Todo nos anuncia lo que va a suceder. Veamos ahora la siguiente. Mateo capítulo 24 nos cuenta como un relato de lo que ocurrió cuando Jesús contó qué iba a pasar cuando Él iba a volver a esta tierra. Si buscamos el capítulo 24, ahora yo les puse el versículo ahí, pero después voy a necesitar que ustedes me ayuden buscando otras cosas. Dice que Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, porque ellos como estaban con Jesús todo el tiempo, cuando Jesús enseñaba algo y no les quedaba claro, ellos podían acercarse a Jesús y le preguntaban, ¿qué quisiste decir con esto? Entonces la pregunta era, ¿cuándo van a hacer estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les respondió, mire que nadie los engañe, porque vivimos en una época donde hay muchos engaños. Hace 2 días atrás hablaba con un señor que el 25 de mayo, dice, alguien lo llamó y le dijo, yo soy tu amigo, fulano, y él confiado, era el feriado y todo lo demás, le dijo, bueno, necesito que me prestes dinero. Y él le transfirió 200.000 pesos y no era su amigo. Y ese es un tipo de engaño, ¿no? Después conocemos montones de otros tipos de engaños que hay, inclusive también en lo que tiene que ver con lo religioso o con lo espiritual. Porque vendrán, dice, muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pero ustedes tienen que tener en cuenta esto, dice Jesús, y van a oír de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, todavía no. Tranquilos, dice. Y entonces explica después, se van a levantar nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Nosotros que vivimos después del 1912, no habíamos conocido muchas pestes, pero 2020, 2019, fines de 2019, 2020, comenzamos a vivir una vida totalmente distinta. Pestes. ¿Y qué sigue después? Hambre. Terremotos en diferentes lugares, eso sabemos porque cada día hay muchos terremotos en distintos lugares. Y el versículo 8, ¿qué les dice? ¿Y esto qué va a ser? Esto recién empieza. Esto recién empieza. Entonces, ahora, esto llama la atención, porque hace 2 años atrás
Nosotros conocíamos acerca del hambre, conocíamos que hay muchas naciones que tienen poco alimento, poca agua, las sequías hacen que sus cosechas no sean lo suficiente. Pero este año comenzamos una nueva realidad. Aparentemente terminó la pandemia, o por lo menos más sosegada, y comenzó la guerra. Vamos a la siguiente diapositiva. La tapa que aparecía la semana pasada. El sábado pasado apareció. A ver, un poquito para adelante. Y decía justamente la catástrofe alimentaria que se avecina. Y aparecía esto y hizo un revuelo. Un revuelo tal. Si ustedes pueden leer en la página, van a encontrar un subtítulo que dice: la guerra está inclinando al mundo frágil hacia el hambre masivo. Arreglar eso es cosa de todos. Y quiero hacerles escuchar un pedacito de qué dicen las noticias. Noticias como mundiales, ¿no es cierto?, de Europa, de Estados Unidos, pero vamos a escuchar una de Francia. Así que la siguiente. Lo que va a hacer justamente en esto es leernos una parte del artículo, la periodista. Revista de prensa en Directo América de France 24. Ya Rosa Pérez Masdeu está conmigo en el estudio. Rosa, bienvenida. Feliz mañana de viernes. Vamos a abrir esta sección del día de hoy con la portada de esta semana de The Economist, súper impactante, pues haciendo alusión a toda esta destrucción planetaria que estamos haciendo nosotros como humanidad. Buenos días, Raúl. Exactamente, ¿no? Con el titular "La catástrofe alimentaria que se avecina", The Economist publica esta imagen, ¿no?, donde vemos espigas de trigo, donde los granos son, de hecho, calaveras, cuando nos acercamos un poco a la imagen. Un diseño gráfico que ha sido muy aplaudido precisamente porque pues, sobran las palabras. El mensaje es muy directo. Aún así, evidentemente, esta portada de esta semana de The Economist va acompañada por un artículo que empieza de la siguiente manera: al invadir Ucrania, Vladimir Putin también destruirá la vida de las personas que se encuentran lejos del campo de batalla y en una escala que incluso él puede lamentar, ¿no? Que incluso él puede lamentar un poco marca de la casa de The Economist, un medio pues liberal que no pierde ocasión de atacar duramente a Vladimir Putin, pero lo cierto es que pues desde el principio de esta invasión rusa de Ucrania pues se habló de las consecuencias sobre el sistema mundial de alimentos que tendría pues sobre todo por la producción y exportación de trigo, ¿no?, dado que tanto Rusia como Ucrania son de los principales productores y exportadores mundiales de este alimento, y que de hecho para muchos países de África y de Asia pues depende el consumo de las importaciones que vienen de Rusia y Ucrania, como es el caso por ejemplo de Egipto y de Indonesia. De hecho nos da el dato que Rusia y Ucrania en términos de calorías suministran el 12% de las calorías comercializadas a nivel mundial, ¿no?, las calorías en referencia a esta energía que absorbemos de los alimentos. Y por otro lado, los precios del trigo subieron un 53% desde principios de año y aumentaron otro 6%, particularmente el 16 de mayo, cuando India anunció que suspendía también las exportaciones debido a la extrema ola de calor que atraviesa ese país. Y pues otras cifras pues también muy alarmantes, y es que 1.600 millones de personas a nivel mundial se encuentran en situación de inseguridad alimentaria y casi 250 millones de personas están al borde de la hambruna. Un escenario pues que va en vistas de agravarse pues a medida, ¿no?, que se alargue también esta guerra pues en Ucrania. Y defiende este artículo de The Economist con esta portada pues que no somos conscientes un poco de lo que nos viene, que solamente el aumento del costo de la vida es una primera señal de un panorama que puede pues agravarse bastante. Incluso ya está bien agravado este panorama. Hasta ahí, Robert. Ahí. En países africanos. Y sigue este artículo diciendo lo siguiente: la idea ampliamente aceptada de una crisis del costo de la vida no comienza a captar la gravedad de lo que se avecina. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, advirtió el 18 de mayo que los próximos meses amenazan el espectro de una escasez mundial de alimentos que podría durar años.
el alto costo de los alimentos básicos ya ha aumentado el número de personas que no pueden estar seguras de obtener lo suficiente para comer. Habla de 440 millones. Y que esto va a llegar así a 1.600 millones. Y casi 250 millones están al borde de la hambruna hoy. Si como es probable la guerra se prolonga y los suministros de Rusia y Ucrania son limitados, cientos de millones de personas más podrían caer en la pobreza. El malestar político se extenderá y los niños sufrirán retrasos en el crecimiento y la gente morirá de hambre. A ver, esto es lo que dice esta revista. Esto es lo que dicen los líderes mundiales. Pero también Jesús nos avisó que estas cosas iban a suceder. Ahora, cuando yo vi las espigas, miren que no nos pusimos de acuerdo ni con Isabel, ni con Zoraida. Me acordé de las espigas que soñó un gran líder de aquella época, que era el faraón de Egipto. Vamos a la siguiente. En ese momento, el faraón de Egipto estaba soñando y justamente ese sueño lo trastornó, lo dejó totalmente intranquilo. Primero soñó con vacas, 7 vacas gordas, muy lindas, y después 7 vacas flacas venían y se comían a las gordas y no engordaban absolutamente nada. Volvió a soñar, después que se despertó intranquilo, pero esta vez en 7 espigas muy llenas, y después aparecían otras 7 espigas totalmente sin nada, que se devoraban a la anterior y no cambiaba absolutamente nada. Eso era lo que ocurría en palacio. Pero saben ustedes que debajo del palacio generalmente estaban las cárceles. ¿Y quién estaba debajo? Estaba José. Isabel no sabía que íbamos a hablar de este tema, tampoco yo lo sabía. Pero Dios acomodó las cosas. Inclusive hasta los himnos de hoy están acomodados. Así que presten atención al último himno. En Génesis capítulo 41, versículo 1, ustedes se encuentran, si ustedes buscan en sus Biblias, Génesis capítulo 41, versículo 1, van a encontrar que Faraón tuvo un sueño. Ahora, en el versículo 8, si saltamos, ustedes lo pueden leer en sus casas después, a la historia, porque hoy está centrado en 3 capítulos, 41, 42, 43. Así que en el versículo 8, nadie de los que eran conocidos como sabios de esa época podía interpretar estos sueños. Era, por así decirlo, como decimos nosotros en nuestra jerga, chino básico. Todo esto no se entendía. ¿Qué quiere el rey? No entendemos. El rey se enojó tanto que dice que expulsó a todos sus sabios, toda esa gente que eran sus asesores. Finalmente, había un hombre de confianza que era el que probaba todas las cosas que él tomaba, que era el copero. Se acordó que hacía 2 años atrás, cuando él estuvo preso, ahí abajo, en la cárcel que estaba debajo del castillo, había conocido a un joven de más o menos unos 28 años, que él había soñado un sueño y que le había interpretado lo que significaba su sueño, y tal cual como le dijo, así pasó. Entonces dijo, yo conozco un joven hebreo que está preso, y José se lo había dicho hacía 2 años atrás, cuando salgas, acordate de mí. Habla por mí porque yo estoy acá preso y no tengo motivos para estarlo. Y a veces cuando nosotros vemos la vida de los hombres de la Biblia y las mujeres de la Biblia, tanto, vieron que estamos estudiando varias mujeres, cómo tuvieron que ser probados en su fe. Y acá José
Pensó seguramente cuando le dijo al copero, bueno, el copero mañana le va a contar al faraón y bueno, ponele que en una semana esté libre. Pasaron 2 años. Y entonces ahora el copero le dijo, ahí está. El rey, cuando supo eso, ¿qué hizo? Lo llamó a José, lo buscó, lo prepararon, lo bañaron, lo afeitaron, le pusieron ropa limpia y José vino ante el faraón. El faraón volvió a contar su sueño y entonces José interpretó. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Sueño. Ahora, miremos a José en primer lugar. José cuando llegó a Egipto tenía 17 años. Desde chiquito, así como escuchamos en Probad y Bet, José había crecido adorando al Dios del cielo. José conocía a Dios. Cuando llegó a los 17 años y pasó por esa crisis que nos contó Isabel hace un ratito, donde sus hermanos lo tiraron en un pozo y lo vendieron, él dedicó su vida a Dios. José ya tenía entendimiento, porque Dios se lo dio, en las profecías. Los sueños que él tuvo, de las espigas que se inclinaban delante de la espiga de él, de las estrellas y de la luna y el sol que se inclinaban delante de él, fueron motivos por los cuales Dios le anunció lo que iba a pasar en su vida. Y finalmente, cuando tuvo que hacer la interpretación del faraón, lo hizo y le contó lo que iba a pasar. Van a venir 7 años de abundancia. Van a venir después 7 años de escasez. Y fíjense ustedes que José inclusive le mostró la manera que tenía que hacer el faraón para poder solucionar este problema. Porque nosotros a veces cuando nos viene la etapa de abundancia, nunca pensamos que va a venir una etapa donde las vacas van a ser flacas. Pero saben que en la vida pasa eso. En el ámbito de la psicología nosotros estudiamos el comportamiento humano y siempre nos pasa a nosotros que estamos bien en etapas y en momentos estamos mal, tanto emocional como físicamente. Pero después de transcurrido una etapa, comienza la otra. Entonces acá José le dijo, busque usted un hombre que pueda hacer que esta situación pueda ser canalizada para bien. Vamos a la siguiente. Finalmente, los 7 años de abundancia, para los que no sabían, pasó. Pero en Egipto se hicieron previsiones. José llegó a ser el primer ministro y el que se encargó de administrar la abundancia. Pero en Canaán, Jacob, que ahora se lo conocía ya como Israel, sus hijos y sus nietos, a los pocos años comenzaron a sentir hambre porque si bien seguramente tenían provisiones, se terminaron. Y en el capítulo 41, en el versículo 59, nos dice que hasta ahí llegó las consecuencias del hambre. El patriarca, vislumbrando, ¿no es cierto?, que todo su clan pudiera estar en bienestar, se enteró de que había alimento en Egipto y envió a 10 de sus hijos a buscar. Eso lo encontramos en el capítulo 42 y el versículo 2. Esta semana tomamos un Uber y había una señora que manejaba el auto y cuando me estaba llevando hasta mi casa me contó una experiencia. Esa señora es una señora que cree en Dios,
Y me contó un testimonio que quiero contarles a ustedes. Ella dice que un día estaba tan mal porque hacía poco que había fallecido su esposo, 2 años atrás había fallecido su padre, y se tuvo que quedar a cargo de toda su familia. Y tenía que viajar en ese momento en colectivo, y lo único que tenía en su tarjeta SUBE era 20 pesos. Hace algunos años atrás. Y después de eso no tenía más dinero. Y entonces ella dice que se puso a orar ahí en la parada de colectivo. No tengo más dinero, no sé cómo voy a volver. Con este dinero no me alcanza para volver. Y entonces dice que tuvo la intención de mirar su pie y debajo de su taco había 100 pesos. Y entonces le digo yo, se cumplió la promesa. Antes que tú pidas, yo responderé. Porque, a ver, no es que apareció volando el billete y estaba debajo de su zapato. Ese es el Dios que tenemos. Y ese fue el Dios de Jacob. Y ese fue el Dios de Abraham. Y fue el Dios de su papá Isaac. Y también era el Dios de José. Dios hizo provisión para la subsistencia de sus hijos. En Egipto estaba la comida. Hay un pasaje que nosotros conocemos de memoria y que lo encontramos en el Espíritu de Profecía, que dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo Dios guió a su pueblo en el pasado. No tenemos nada que temer. Vamos a la siguiente. Y este versículo también vamos a usarlo para reforzar esa creencia. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 20 y el versículo 20. Una vez más, el pueblo de Israel estaba con una crisis, donde no se podía hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo lo que estaban en contra del pueblo de Israel eran un terrible ejército, mucho más numeroso que ellos. Y había destruido todos los reinos que rodeaban a Judá. Pero ¿qué hicieron? Oraron. Se arrodillaron, clamaron a Dios, ayunaron, dice, desde el más chiquito hasta el más grande, desde el rey hasta el esclavo. Y cuando salieron a la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y el rey de ese momento era Josafat, y estando en pie, le dijo: escúchenme, oídme, Judá, moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios. ¿Y cómo van a estar? Seguros. Creed en sus profetas. ¿Y cómo van a ser? Prosperados. Esta es la promesa. Esto es lo que Dios nos da a cada uno de nosotros como seguridad. Vamos a la siguiente. Dios siempre provee para su pueblo. No porque Dios no quiera proveer para todos. Dios quiere que nosotros le pidamos para que de esa manera Él pueda darnos lo que queremos. El hambre continuó. El hambre siguió adelante porque tenían que pasar los años. Capítulo 43, versículo 1. Capítulo 43, versículos 2 y el 13. ¿Ustedes se acuerdan qué había pasado? José los había recibido a sus 10 hermanos. Y él les comenzó a preguntar en forma mostrando que no sabía, pero que quería saber. Con una habilidad le sacó de que su hermano Benjamín estaba vivo. Y entonces
dejó preso a uno de sus hermanos y les dijo que si no venían la próxima vez no había más comida. Y se lo contaron a su papá. Imagínense el padre dejar a su hijo más chico ir habiendo perdido a José y habiendo perdido a otro que estaba preso en Egipto. Pero lo que trajeron se terminó. Finalmente Jacob tuvo que entregar lo que más amaba, que era a Benjamín, y se fueron otra vez a Egipto. Y allí pasó lo que nos contaba Isabel. Se presentaron otra vez, pero en esta ocasión José les dio de comer, les dio toda una fiesta preparada, lista para ellos, y finalmente les dijo, bueno, ahora pueden irse. Pero una de las pruebas, capítulo 44, versículo 39, toda la vida de los que vivieron, ustedes ven en la Biblia, toda la vida de ellos es un paralelismo con el pueblo de Dios en este tiempo. Pasaron por una prueba, pasaron por una dificultad. Y en este caso, José les dijo, pongan mi copa de plata en la bolsa de Benjamín. Y en esa bolsa, después, él iba a ver cómo estaba el corazón de sus hermanos con esa prueba. Se fueron, estaban por salir de los límites, los soldados retuvieron a los hermanos, volvieron, imagínense toda esa crisis que estaban pasando, y allí abrieron bolsa por bolsa hasta que la copa apareció en la de Benjamín. José había dicho que el que tuviera la copa iba a quedar esclavo. Los hermanos de él dijeron que el que tiene la copa tiene que morir. Pero ellos no imaginaban que el que tenía eso era Benjamín. Por supuesto que pasaron por esa situación tan difícil, pero llegó el momento cuando José se dio a conocer y dijo, yo soy José. Y nosotros también tenemos que tener en cuenta, como dice el capítulo 45, versículo 7, Dios ya proveyó, solo debemos creer sus promesas. Y en esa oportunidad, vamos a la siguiente, Dios nos recuerda a través de la pluma del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, versículos 19 y 20. Mi Dios, ¿qué va a hacer? Dice, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos. Amén. La palabra amén, yo la encontré en estas últimas semanas un significado que no lo conocía. Siempre nosotros decimos que significa así sea. Pero escuché una aplicación nueva que le dieron y dice, significa en su original, te creo. Yo te creo. Creo lo que me estás diciendo. Vamos a la siguiente. Debemos creerle a Dios, debemos confiar en Dios. Quiero compartir esta cita y una más, donde dice, Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Esto está escrito en el año 1902 de la pluma de la hermana White, en los manuscritos que están liberados, capítulo 19, y en la página 279. Lo podemos encontrar también en Eventos de los Últimos Días, página 27, párrafo 3. Y vamos a la siguiente.
donde dice, muy pronto el mundo entero estará atribulado. Cada cual debe tratar de conocer a Dios. No tenemos tiempo que perder. Dios ama a su iglesia con un amor infinito y nunca deja de velar sobre su heredad. Solo permite las aflicciones que su iglesia necesita para su purificación, para su bien presente y eterno. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 312. Cuando nosotros tenemos dificultades o estamos en crisis, ¿es para qué dice? Para nuestro bien, para que seamos purificados, para que seamos no solamente beneficiados en este presente, sino en la eternidad. Por lo tanto, tenemos que confiar, tenemos que creer, tenemos que creerle a Dios, que Él tiene nuestra vida en sus manos y lo tuvo siempre y lo va a tener hasta el final. Quiero dejarles, a ver, el próximo es el video, ¿no, Robert? Quiero dejarles un versículo, en realidad es un salmo, que todos ustedes lo conocen, pero esta vez está cantado. Y quiero que nosotros, si es posible, podamos cerrar nuestros ojos y escuchar las palabras de este salmo. Y no solamente lo escuchemos, sino que lo creamos. Y si lo quieren cantar, cantémoslo también. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Conforta mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, por amor de su nombre. Y aunque yo ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan aliento. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Conforta mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, por amor de su nombre. Y aunque yo ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
callado me dan aliento. Tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. Ante mí preparas una mesa delante de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa. El bien y la bondad estarán conmigo todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días, por largos días. Y en la casa del Señor moraré por largos días, por largos días. Y en la casa del Señor moraré por largos días, por largos días. Y aunque yo ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan aliento. Tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, Él no me Y la conclusión, por supuesto, de este tema es lo que ustedes acaban de decir. Amén. Te creo, Señor. Te creo en lo que tú dices y en lo que tú propagas para cada uno de nosotros. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque sabemos que antes que nosotros clamemos, tú ya habrás oído
y has contestado lo que nosotros estamos pidiéndote de acuerdo a tu voluntad. Estamos viviendo en los tiempos en los cuales nosotros antes pensábamos que iba a ser en un futuro lejano y ahora es un presente, y queremos pedirte que fortalezcas nuestra fe, que fortalezcas también nuestros corazones y que las vicisitudes o los problemas o las peleas o todo aquello que nos separe, Señor, de ti, lo podamos dejar de lado. Y como tú siempre dices que el fuego de la prueba quema todo aquello que no tiene validez, lo puedes hacer en nuestra vida, para que quede solamente el material firme, fuerte y aprobado por ti. Bendice a cada uno de los hermanos que están en este lugar, a los que nos están viendo por las redes sociales. Cuida de ellos y también en forma especial, Señor, prepáranos para lo que están por venir. Te rogamos y te damos gracias y queremos decir, como decía David, tú eres nuestro pastor, nada nos va a faltar. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Después que hemos disfrutado de este programa, seguramente, como muchas personas, todavía no te has suscrito a nuestro canal. Queremos pedirte que en la parte de abajo aprietes el botón suscribirte y también compartas con tus amigos, con tus familiares, para que también se suscriban a nuestro canal. Esto va a ser de mucha utilidad. Danos me gusta, déjanos tu comentario y por supuesto estamos a disposición tuya para poder ayudarte en lo que podamos hacerlo. Todos los sábados subimos videos a partir de las 11 de la mañana, así que te esperamos el próximo sábado. Que tengas un lindo día y que el Señor te bendiga.